bien, jóvenes, ¿cómo están? Una vez más acá los saludamos para poder brindarles algunas herramientas sobre, en este caso, la búsqueda de información científica. Y en esta oportunidad me voy a encargar de darles algunas herramientas para que ustedes puedan realizar búsquedas de información. Soy la magíster Flor de Melisa Corizapra Quintana. En esta oportunidad voy a compartir estas herramientas con ustedes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. En lo que respecta a la búsqueda de información, debemos tener claro de que este es un proceso de carácter global en el que van a intervenir diversos factores que van a estar interrelacionados en sí para que ustedes hagan esta búsqueda de información. Ahora, la búsqueda de información, jóvenes, depende mucho de la finalidad que cada persona tiene cuando realiza búsqueda de información científica, ¿no? Entonces puede ser que algunos estén buscando artículos de revista, otros pueden estar buscando libros y otros pueden estar buscando algunos datos estadísticos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cuál es la finalidad de la búsqueda para encontrar determinado tipo de información. Entonces, los determinados recursos que podamos encontrar en la red nos van a permitir acceder a cada uno de ellos. Asimismo, debemos tener en cuenta que el desarrollo de las nuevas tecnologías y la facilidad de publicación en la red, bueno, sumado a ello, pues la gran cantidad de información que nosotros encontramos disponible en la red, hacen que nosotros debamos ingresar a fuentes específicas que nos garanticen a nosotros a través de un proceso de selección encontrar información que sea sobre todo fiable y de calidad, ¿no? Como por ejemplo algunos catálogos o bases de datos, que en este caso estamos en la búsqueda de información que sea científica y que sobre todo sea pues una información confiable y de calidad, ¿correcto? Ahora, cuando hacemos la búsqueda de información científica, debemos tener en cuenta que no existe una metodología de búsqueda ideal, o sea, no existe una metodología en la que te digan, esta es la ideal o esta va a ser la adecuada y de esta manera vas a encontrar la información que necesitas, ¿no? Esto lo van a ir perfeccionando conforme ustedes vayan realizando diversas búsquedas y además utilicen diversas herramientas para poder llevarlo a cabo, ¿correcto? Ahora, no hay también una única forma de realizar búsquedas. Pueden existir diversas alternativas y en esta oportunidad yo les voy a brindar algunas. Asimismo, pueden haber muchas otras, ¿no? Después de todo, cada investigador o cada persona conforme tiene experiencia en la búsqueda de información ha ido adquiriendo diversas herramientas y diversos conocimientos en la búsqueda de información científica, ¿ok? Algunos de ellos pueden ser obviamente más eficaces y exhaustivos que otros, ¿no? Cada uno tiene, de acuerdo a sus necesidades, las formas de buscar información, ¿no? Entonces, para cada uno es un tanto diferente. Ahora, la búsqueda siempre responde, como les decía, a una necesidad de información que puede ser generado por diversos motivos académicos o diversos motivos probablemente en algunos casos científicos o laborales, ¿no? Por motivos académicos, pues normalmente son trabajos de fin de grado, trabajos de tesis doctorales o de maestría o algún desarrollo de un proyecto, ¿no? En el caso de ustedes, pues vienen realizando este trabajo que es para obtener el grado de bachillerato, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes tienen esa necesidad de buscar información precisamente para el proyecto de investigación que ustedes están presentando, ¿correcto? Muy bien. Asimismo, hay etapas en el proceso de búsqueda de información y lo debemos considerar. ¿Por qué? Porque estas etapas en el proceso de búsqueda nos dan como que debemos seguir un proceso para buscar información. Lo que primero deben hacer ustedes es analizar y definir cuál es su necesidad de información. O sea, ¿para qué van a buscar la información? ¿Cuál es el fin de esa búsqueda de información? Tenerlo bastante claro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En algunos casos, probablemente voy a hacer una revisión bibliográfica o probablemente voy a hacer un estado del arte o voy a hacer una revisión de la literatura para tener más claro un tema que yo pretendo investigar.
¿no? Entonces va a depender mucho de tu necesidad de información para que pases a la segunda etapa, ¿no? Entonces, básico, definir para qué necesitas buscar la información. Luego vas a establecer el nivel y la cobertura de tu búsqueda. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación o un trabajo de revisión bibliográfica, yo debo establecer la cobertura en función al límite temporal, en función al límite geográfico, voy a establecer yo mis búsquedas, ¿no? Entonces ahí ustedes deben considerar qué búsqueda voy a hacer, ¿no? De repente voy a estar en mi búsqueda en un parámetro de tiempo o voy a hacer mi búsqueda en un determinado parámetro geográfico. Digo, puede ser a nivel de Latinoamérica o no. De repente estoy buscando investigaciones científicas que tengan que ver con mi tema y que sean de los últimos 10 años, ¿no? O investigaciones científicas que tengan que ver con los temas que yo propongo para mi investigación y que necesito buscar investigaciones que sean que se hayan trabajado a nivel de influencia, a nivel de relación o probablemente a nivel descriptivo, ¿no? Entonces, después de haber definido eso, yo debo seleccionar las fuentes de información, es decir, de dónde voy a obtener la información, ¿no? En este caso, en algunos casos pueden obtenerse de bases de datos científicas, algunos de bases de datos de repente estadísticos, ¿no? De información estadística, en algunos casos puede ser, depende de algunos repositorios, ¿no? Entonces va a depender también ahí de dónde tú pretendes buscar la información. Recomendación, siempre busquemos fuentes confiables, ¿ya? Fuentes de información que sean confiables. Ustedes me dirán, profesora, ¿puedo buscar en el Google académico? No recomendamos buscar en el Google Académico, no se recomienda precisamente porque el Google Académico es un motor de búsqueda, ¿no? Entonces te va a arrojar información que normalmente pues te va a aparecer información de repente de trabajos monográficos, de tesis, información combinada, ¿no? Entonces, lo que tú necesitas es buscar fuentes de información que te lleven directamente a la información que tú necesitas, que son básicamente revisar artículos científicos, ¿no? Vayan por ese camino. Luego de haber identificado las fuentes de información, tú podrás elaborar tu estrategia de búsqueda. ¿Cómo vas a buscar? ¿No? Entonces, para eso a veces se les recomienda identificar sus palabras claves, porque las palabras claves te van a ayudar a elaborar una estrategia de búsqueda. Si yo tengo un tema de investigación, pues podré utilizar estos temas, o denominemos también algunas variables que utilizamos para investigar. Estos temas yo lo voy a utilizar para buscar mi información, ¿no? Entonces puedes elaborar estrategias de búsqueda en función a algunos operadores booleanos que hay o algunos operadores lógicos que nos ayudan a buscar. De repente también puedes, otra estrategia puede ser utilizar los filtros que existen en las bases de datos. Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo. No se preocupe. Y después de haber elaborado tu estrategia de búsqueda, tú te pondrás a buscar información, ¿no? Ahora voy a mostrarles algunas estrategias también que hay de búsqueda, ¿no? Que nos van a facilitar un tanto encontrar la información que pretendemos en función al proyecto que nos estamos planteando, en función al proyecto de investigación. Luego de haber ejecutado, haber elaborado estrategia de búsqueda, tú la vas a poder ejecutar, es decir, lo vas a llevar a esa base de datos en donde tú pretendes buscar tu información y lo vas a ejecutar, lo vas a poner en práctica. Luego vas a poder evaluar si la información que estás identificando en esa base de datos te es útil o no te es útil. Si fuera útil, pues te vas a encargar de almacenarlo, ¿no? Entonces, básico también en cada una de estas bases de datos que tú puedas leer el resumen, lees el resumen y puedes identificar si esa información te sirve o no para tu proyecto de investigación o para la investigación que pretendes realizar. ¿Ok? Ahora, algunas estrategias de búsqueda jóvenes, tenemos algunos caminos para poder buscar información. Primero, la selección de términos y como les decía, es importante que ustedes identifiquen palabras claves para realizar las búsquedas. Pueden identificarlo a través de sinónimos, ¿no? De tus palabras claves tú puedes
buscar los sinónimos, probablemente hay una segunda o tercera forma de denominar esa palabra y lo debes identificar. Luego, algunos términos que se deriven de la palabra que tú vas a buscar en la base de datos, de repente algunos términos que sean más generales o específicos, puede haber algunas variantes ortográficas o términos también en otros idiomas. Es importante, ¿no? Hoy en día ustedes se van a poder dar cuenta incluso en las búsquedas que la mayoría de documentos que se publican como artículos científicos, por no decir casi todos, están en inglés, ¿no? Se encuentran en inglés. Entonces, no solamente se limitan a buscar en inglés, ¿no? Probablemente van a encontrar información si ustedes buscan en otros idiomas, aparte del español, ustedes se van a dar cuenta que pueden tener acceso a más información. También pueden utilizar algunos acrónimos, ¿no? O también algunos descriptores, ¿ya? En cuanto a los términos que ustedes pueden utilizar. En cuanto a los campos y modos de búsqueda, dentro de las bases de datos, muchas veces ustedes van a poder encontrar información de los autores que publican, los títulos, los resúmenes, las materias en las cuales se publican, las palabras claves que son más utilizadas y algunos descriptores como todos los campos, ¿no? Eso lo vamos a ver también ahora cuando les voy a mostrar en la parte práctica de cómo utilizar estos campos y modos de búsqueda para empezar a limitar la información, ¿no? Solamente que lo limite información que tú necesitas revisar, ¿ok? Luego tenemos los operadores. Hay algunos operadores lógicos o booleanos que en esta oportunidad los vamos a utilizar, el AND, el OR o el NOT, ¿no? Que son operadores lógicos o booleanos que tú puedes utilizar para buscar información. Asimismo, hay algunos operadores también que son posicionales o de proximidad. Entonces, en esta oportunidad no los vamos a utilizar, pero si deseas, tú puedes revisar un tantito más de información y vas a ver que es un operador también que te puede ayudar a buscar información. Hay otros operadores también que son de comparación o rangos, ¿no? Podemos establecer rangos de búsqueda dentro de cuando buscamos la información en las bases de datos, podremos establecer rangos, ¿no? Pero a veces lo podemos hacer solamente con los campos o modos de búsqueda en lo que son las bases de datos. Y en otros operadores que son los truncamientos, ¿no? Entonces, fíjense que hay diversas estrategias para buscar información. En esta oportunidad solamente vamos a utilizar algunos, no todos, eh, algunos básicos que ustedes puedan utilizar y que, bueno, sea también de utilidad, ¿no? Entonces, la estrategia de búsqueda bastante importante para este caso es que ustedes puedan identificar dentro de las palabras claves que ustedes ya tienen para buscar información, estos aspectos, sinónimos, algunos términos que se deriven del mismo, algunos términos que sean generales o que sean más específicos, de repente hay alguna variante ortográfica que en algunos casos suele suceder, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes van a poder ya empezar a buscar información. Como les mencionaba, jóvenes, hay operadores booleanos que en esta oportunidad vamos a utilizar, solamente algunos de ellos, más no todos. Si nosotros ponemos en la búsqueda comillas, fíjense que se van a fijar ustedes, si yo pongo la búsqueda entre comillas, la búsqueda se va a limitar a estas dos palabras. O sea, es decir, que en la búsqueda que se realice debe encontrarse, por ejemplo, estas dos palabras juntas, ¿no? De forma literal o exacta, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando yo pongo en mi búsqueda un AND, ¿no? Digamos, pongo pues el término temperatura AND, ¿no? Le estoy diciendo que busque la palabra o el término temperatura y que busque también Europa, ¿no? En algunos casos también utilizan el signo más, que también les podría servir. Entonces, los términos que anteceden y siguen, dice el operador, deben aparecer también en el resultado, ¿no? Esta es una conjugación lógica que puedes utilizar en los buscadores. También el not, ¿no? Que simplemente está diciendo que muestre, por ejemplo, en este caso, que muestre temperatura en Europa, pero que no muestre precipitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera te está ayudando a buscar un tanto más la información.
Y el otro operador, que es el OR, te está diciendo en este caso que puedes mostrarme en la búsqueda temperatura, investigaciones que se hayan hecho con temperatura o clima, ¿no? O entonces yo puedo seguir estableciendo otros términos más que me ayuden en mi búsqueda. Y bueno, que el asterisco es un comodín que muestra todas las páginas que contengan pues palabras formadas por la raíz de un determinado término, ¿no? En este caso ya te muestra todas las páginas, ¿no? Entonces, en esta oportunidad solamente vamos a utilizar los 4 primeros operadores booleanos para buscar información, ¿correcto? Como ustedes conocen también, existen diversas bases de datos científicas. En esta oportunidad, muy aparte de los que se muestra acá, existen también otros, pero en esta oportunidad vamos a utilizar solamente Cielo y luego Scopus. ¿Ya? Dos bases de datos científicas, uno que nos va a mostrar información, que hay información en español, y otro pues básicamente en el Scopus tenemos más información en inglés. Eh, Recomendamos, jóvenes, o se recomienda, disculpen, buscar información en Scopus. Recuerden que la universidad tiene un acceso, por lo tanto, aprovechar, ¿no?, esta oportunidad de acceso a esta base de datos científica que contiene buena cantidad de información y tenemos la opción de buscar eh, información de diversas revistas científicas, ¿no? Entonces, recordemos que también los artículos científicos que se van publicando en estas bases de datos, pues ya han pasado por un rigor científico antes de ser publicados, ¿no? Por una revisión de pares, ¿no? Que lo hace cada vez más confiable, ¿correcto? Ok, tenemos la base de datos de Cielo y tenemos la base de datos de Scopus. Ambas bases de datos las vamos a presentar. En realidad, las formas de poder buscar en ambos es similar, ¿ya? Es similar, solo que uno ofrece probablemente algunas opciones más y el otro no, ¿correcto? Muy bien, ahora voy a presentarles la página de Cielo para ver la parte práctica y les voy a presentar, eh, pues esta es la página de Cielo y en esta página, por ejemplo, ¿no? Simplemente ponen Cielo y automáticamente les va a aparecer la información, de eso no se preocupen. Por ejemplo, yo lo que les voy a mostrar acá es, voy a buscar una palabra en general, ninguna palabra en específico, ¿ya? Una palabra general que está relacionada con estos tiempos y fíjense que yo voy a buscar en este caso en español y voy a poner pandemia. Le pongo buscar y fíjense que me aparece 7071 resultados cuando yo pongo pandemia, ¿sí? Pero acá al lado derecho, ¿no? Me dice en todos los índices. Pero ¿qué pasa si yo solamente lo limito al título? Que la palabra pandemia aparezca en el título, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy haciendo una búsqueda indicándole de que me aparezca solamente en el título. Y fíjense que ha reducido la cantidad de resultados, ¿no? 3.598 documentos. Además, yo tengo la opción de decirle, ordénalo, por favor, ¿no? Que se ordene la información. Yo puedo ordenarlo por los más viejos que se muestren primero o que se muestren los recientes primero, por relevancia o tal vez por citación, el más citado, ¿no? O por acceso, o sea, los artículos que han sido más visitados, ¿no? Entonces yo tengo estas opciones para poder seguir mejorando mi búsqueda, ¿correcto? Asimismo, aquí al lado izquierdo, yo puedo filtrar la información. Como les decía, si yo deseo hacer mi investigación, estoy haciendo de repente limitado a determinados países o limitado a un país en específico, yo puedo seleccionar, ¿no? Asumamos que yo estoy haciendo solamente la información, voy a buscar la de Brasil y yo lo puedo filtrar, ¿correcto? Asimismo, yo puedo filtrar de acuerdo a las revistas, ¿no? A las cuales se ha publicado.
Yo puedo filtrar de acuerdo al idioma, puedo filtrar de acuerdo a los años de publicación, puedo seleccionar de un determinado periodo y lo voy filtrando. Y conforme vaya filtrando, va a ir apareciéndome la información, ¿no? Algún área temática, aquí están las áreas temáticas en las cuales se han publicado estos artículos, estos documentos, ¿no? Asimismo, yo puedo ver, si me voy más abajo, yo solamente le puedo decir, ¿sabes qué? ¿No? Que se filtre solamente artículos, ¿no? Entonces yo lo puedo filtrar y solamente me va a presentar todos los artículos, ¿sí? Más no otros documentos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya lo he limitado a 2341. Y así sigo limitando, ¿no? Bastante interesante la forma de buscar información. Ahora, me interesa alguna información de todos estos documentos para no necesariamente revisar todo el documento, porque fíjense que yo tendría que abrir cada artículo y revisarlo. Para no hacer ello, lo que yo puedo hacer es entrar en resumen y, por ejemplo, acá me dice en portugués, ¿lo quieres ver el resumen en portugués o lo quieres ver en inglés? Entonces yo le puedo decir que lo quiero ver en inglés, ¿no? Entonces le hago clic y miren, automáticamente me aparece la información. Ya no necesito revisar todo el artículo. Reviso yo el abstract o el resumen. Después de haberlo revisado, recién voy a tomar la decisión si reviso o no por completo este documento. ¿Correcto? También tengo la opción para poder descargarlo en portugués y en inglés, ¿no? Aquí te van diciendo en qué versiones está el documento o el artículo publicado. ¿Ok? Igual acá tengo en inglés, en portugués, ¿no? Puede ser que en algún caso, en alguno de estos documentos haya en español. Por ejemplo, acá, ¿no? En este artículo está en portugués, en español y en inglés. Entonces yo puedo revisar el que esté en español, reviso el resumen y después yo decido eh, si lo reviso por completo o no el artículo científico, ¿no? Puedo tomar una decisión en función a la revisión que estoy realizando en el resumen, ¿correcto? Ahora, ¿qué más? Adicional a ello, acuérdense, y vamos a utilizar algunos operadores booleanos. Aquí está, si se fijan, ¿no? Pandemia and, no sé qué podemos ver, de repente virus. Entonces, le estoy diciendo que busque pandemia y que busque pandemia y virus, ¿no? Entonces, que esté relacionado a una pandemia con un virus. Y le pondré buscar y me va a arrojar los resultados, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo 235 documentos, se va reduciendo, ¿no? Ahora, quiero agregarle otro campo más. Quiero decirle que busque de repente AND o que busque virus o algún otro relacionado, ¿no? Que busque también pandemia virus o que busque otra palabra relacionada, ¿correcto? Entonces yo puedo ir buscando de esta manera y me va a ir apareciendo la información, ¿correcto? Entonces esta es la manera de ir buscando, ¿se dan cuenta? En un artículo científico. Muy bien. Esta, esta forma de buscar aquí también la puedo llevar a lo que es Scopus, a la página de Scopus, ¿sí? Igual en Scopus, jóvenes, yo voy a buscar igual la palabra pandemia, igual le voy a decir, ¿sí? Acá hay muchas opciones para decirle que haga la búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que busque en el título del artículo, en el abstract y en los keywords, pues fíjense, si yo busco pandemia, la cantidad de documentos que me va a aparecer, ¿no? Tengo 4.901 documentos. Pero ¿qué pasa si yo le digo solamente búscame esta palabra en la, eh, a ver un momento, ¿qué pasa si yo le digo solamente en el título? ¿No? Si yo le digo solamente en el título, pues se va a reducir, ¿no? Se va a reducir. Y estoy buscando en español, todavía no estoy buscando en inglés. Se ha reducido a 4.300. Ahora, ¿qué pasa si yo digo o si yo le pongo en inglés? La cantidad de documentos se va a elevar. Ya le pongo pandemic y le pongo a buscar. Y fíjense la cantidad de documentos. 96.810 documentos. ¿No? Entonces se eleva la cantidad de documentos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora
¿no? Quiero buscar, quiero que definitivamente me va a aparecer Pandemic, ¿no? Si se fijan, Pandemic me aparece en el título, porque yo le he dicho que me aparezca en el título, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le pongo entre, si tengo dos palabras, ¿no? Ahí sigue la, a ver, le voy a poner de esta manera. Asumamos que le voy a poner COVID, ¿no? Y le voy a poner entre asteriscos, entre comillas, ¿se acuerdan? ¿No? En este caso, va a buscar las dos palabras, que las dos palabras estén juntas, ¿ya? Si se fijan, pandemic COVID, ¿no? Entonces le estoy diciendo que cuando hagas la búsqueda en el título, tienen que estar las dos palabras juntas, ¿no? Pero si yo no le pongo las comillas, va a encontrar las palabras, puede ser que en algunos esté solamente pandemic, en algunos solamente COVID, y lo va a ir identificando de esa manera en el buscador. Pero si yo le pongo las comillas, pues lo va a limitar a las dos palabras, ¿no? Tiene que aparecer las dos palabras en el título, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunas búsquedas que nosotros podemos hacer acá, algunas funcionalidades que podemos utilizar de Scopus. Como ya les dije, tenemos la opción de poder utilizarlo, entonces hay que aprovecharlo al máximo, ¿ok? Yo tengo la opción de ingresar a documentos que son de acceso abierto y documentos pues que tienen limitaciones, ¿no? Luego tengo para revisar y para limitarlo igual a una determinada cantidad de años, de repente a un determinado autor que lo quiero revisar, a algún área en específico, ¿no? Hay investigaciones, por ejemplo, que se han hecho en las diversas áreas estas cantidades, ¿no? Entonces yo puedo limitar. Igual le puedo decir, solamente quiero revisar los artículos porque en estas publicaciones, en las revistas, pues se publican reviews, publican conference paper, ¿no? Algunas editoriales, algunos capítulos de libro, ¿no? Entonces, hay diversos documentos, tipos de documento que podemos encontrar. Entonces, si tú quieres revisar solamente los artículos, le haces clic igual y lo limitas, ¿no? Igual de repente quieres revisar alguna revista en específico, igual lo limitas para revisar los artículos solamente de esa revista, ¿correcto? Y así sucesivamente. Y por ejemplo, los keyword jóvenes, ¿no? Es algo que les va a ayudar, es algo que les va a ayudar bastante. De repente ustedes tienen su primera palabra, ¿no? La primera palabra clave. Ponen la primera palabra clave, empiezan a buscar y luego ustedes van a poder ver con qué otras palabras más se ha ido incluyendo esa palabra que tú has buscado, ¿no? Por ejemplo, acá está con humans, pandemics, SARS-CoV-2, otras palabras que tú puedes utilizar, ¿no? Que te podría servir o que otras palabras se han incluido dentro de esas búsquedas, ¿no? Eso te puede ayudar, ¿no? Los keywords, importante. Entonces te puedes ir esta parte de los keywords y también te va a ayudar a identificar palabras que te pueden ayudar a buscar más información. ¿Qué más puedo hacer? Muy aparte de todo ello, puedo identificar igual países, determinados países, si yo quiero revisar de la misma manera. Por ejemplo, tenemos acá que Indonesia es el que más ha publicado, por ejemplo, ¿no? A nivel de territorio. Entonces yo podría revisar esos documentos o de repente algún documento que yo quiero revisar a nivel de Latinoamérica también lo podría hacer. Podría ir seleccionando los países y decirle solamente quiero revisar esos documentos, ¿no? Muy bien. Por igual hay documentos en español, hay documentos en inglés, en ruso, ¿no? Entonces hay diversas formas de filtrar, ¿no? Y los documentos que tú puedes ir revisando. Lo puedes hacer de esta manera o también puedes hacerle clic acá y puedes analizar los resultados, que es otra funcionalidad que tiene también Scopus, ¿no? Y puedes ir identificando quién es el autor que más ha desarrollado investigaciones en lo que se refiere al tema que quieres investigar, en qué año se elevaron pues las investigaciones y ¿no? Como podemos ver acá nos va brindando datos cuántos documentos se publicaron en el 2022, en el 2021, en el 2020, ¿no? Incluso en el 2023, ¿no? Ya hay publicaciones para el 2023.
pues esto se va dando conforme se van publicando los artículos. ¿Ok? Esta es la información que quiero compartir con ustedes jóvenes. Igual, si yo me voy al motor de búsqueda, igual yo tengo la opción, la misma opción que les mostré en Cielo de utilizar los buscadores booleanos. Yo puedo hacer, aquí puedo adherir, ¿no? Quiero adherir otra palabra, le pongo igual and, yo tengo la opción de seleccionar and o or and not, ¿no? Tengo la opción de seleccionar y de la misma forma, ¿no? Voy indicándole que igual en el título del artículo y pongo la otra palabra con la que quiero que busque esta primera palabra. Y así sucesivamente puedo ir agregando, ¿no? También agrega esto, pero no agregues esto, ¿no? O puedes agregar esta otra palabra, ¿no? Dentro de tus búsquedas. Entonces, no, si ya no deseas, lo puedes ir eliminando, ¿no? Y se va eliminando también, ¿ok? Esta es la manera, jóvenes, de cómo ustedes pueden buscar información de la misma forma como han podido ver en Cielo, que puedes revisar el resumen. También lo puedes hacer también lo puedes hacer, disculpen, búsqueda, voy a buscar. También lo pueden hacer aquí, ¿no? Simplemente le hacen clic en View Abstract y les va a aparecer el resumen, ¿ok? Entonces ustedes pueden revisar el resumen y si es de su interés el documento, pues lo aperturan por completo, ¿no? Para que lo puedan revisar con detenimiento. No tengan miedo, jóvenes, a buscar en inglés, ¿no? En realidad van a encontrar mucha información si es que buscan en inglés, porque la mayoría de revistas del mundo te piden publicar en inglés, ¿no? Entonces es importante que ustedes también busquen en inglés, no le tengan miedo a buscar en inglés tanto en Cielo como también en Scopus, ¿no? O en otros motores de búsqueda que ustedes tengan, o no, también busquen en inglés, no solamente busquen en español, ¿no? Dirán, profesor, un poquito complicado, pero van a ver la cantidad de información que ustedes van a encontrar si buscan en inglés, ¿ok? Entonces, jóvenes, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Espero que esta información que se les está brindando los pueda invitar a hacer sus primeras búsquedas y de esta manera puedan identificar literatura científica que ayude a fundamentar cada uno de los proyectos de investigación en el cual ustedes están hoy en día, pues incursionando, ¿no? En estas búsquedas que ustedes están haciendo, ¿correcto? Quiero finalizar dándoles a conocer una frase que nos decía Mao Zedong, ¿no? Nos dice que la investigación se asemeja, dice, a los largos meses de gestación, ¿no? Precisamente porque una investigación no se puede hacer de la noche a la mañana, sino la tenemos que hacer poco a poco, ¿correcto? Conforme vayan buscando información, conforme vayan avanzando con su trabajo de investigación, se van a ir dando cuenta que se van a necesitar largos meses para poder hacer su investigación y de esta manera puedan buscar ustedes la solución al problema que se han planteado en la investigación que están realizando. Y le llamaremos a ese día pues el nacimiento, ¿no? El nacimiento de esa investigación que ustedes están realizando. Entonces, investigar un problema pues básicamente es buscarle una solución o resolverlo. Con ello, jóvenes, me despido de cada uno de ustedes. Muchas gracias.